Bueno, muy buenos días amigos de Mundo Matemático. El día de hoy estaremos mirando lo que tiene que ver con las tablas de frecuencia. Para ello estaremos mirando los elementos que vimos en nuestra guía y estaremos acompañándolo con unos videos que nos apoyarán en nuestra explicación. Entonces comencemos primeramente observando lo que tiene que ver con nuestra guía de trabajo. En ella comenzamos con el ordenamiento. Cualquier ejercicio de estadística, póngase cualquiera que se tenga, lo primero que tiene que darnos son unos datos. Entonces, observemos lo siguiente. Si tenemos la siguiente situación, en una casa hay una cantidad de familias que tienen unos números de hijos. Entonces tenemos que 4 familias tienen 0 hijos, 18 familias tienen un hijo, 16 familias tienen 2 hijos, 8 familias tienen 3 hijos, 4 familias tienen 4 hijos. Entonces ordenamos de menor a mayor según la cantidad. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4. De acuerdo a la cantidad de hijos. La frecuencia se convierte en la cantidad de familias que tienen esos hijos. O sea, los que tengan 4, los que tengan 18, los que tengan 16, los que tengan 8, los que tengan 4. Si nosotros sumamos esas cantidades, 4 más 18 son 22. 22 le sumamos 16 nos da 28. 28. A 28 le sumamos 8, serían 36. 22 más 10 son 32 más 6 son 38. Y a 38 le sumamos 8, serán 46 y 4 serían 50. Ahí estábamos cometiendo un error en la suma que teníamos. Entonces tomamos los datos: 4 entre 50, 18 entre 50, 16 entre 50, 8 entre 50, 4 entre 50. Los resultados de esas divisiones serían los siguientes: 4 entre 50, 0,08. Tendríamos 18 entre 50, 0,36. 16 entre 50, 0,32. 8 entre 50, 0,16. 4 entre 50 tenemos 0,08. Con estos dos datos que tenemos las frecuencias absolutas y tenemos las frecuencias relativas. Estas frecuencias nosotros las podemos sumar y podemos tener las frecuencias absolutas acumuladas. 4 más 18 nos da 22, 22 más 16 nos da 38, 38 más 8 nos dan 46 y 46 más 4 nos da 50. Estos son los valores de la frecuencia absoluta. Y en la relativa solamente tenemos que tomar los datos que ya hemos sacado. 0,08 más 0,36, 0,44. 0,44 más 0,32, 0,76. 0,76 más 0,16, 0,92. 0,92 más 0,08 nos da el valor de 1. Acuérdense que estos valores son a veces no son tan exactos y puede que no nos dé un valor exacto al momento de sacar la cuenta. Pero si nosotros nos apoyamos en cada uno de ellos, podemos utilizar diferentes tipos de alternativas. Aquí les tengo la presentación de la distribución de tablas de frecuencia y tenemos el modelo de ejercicio que tenemos para este caso, que es el que les acabo de relatar, que son para las frecuencias relativas y acumuladas. Apoyamos esta experiencia con la parte de video. Ya les vamos a estar moviendo para que vean el primer video, que es el de frecuencias acumuladas y relativas. 25 datos, o sea, 25 personas nos dijeron cuántas veces van al cine. Entonces, para este ejemplo vamos a hacer esta tabla. Voy a explicar uno por uno qué quiere decir las casillas y cómo se encuentra o cómo se colocan sus valores. Vamos a empezar con la casilla de la X, que algunas personas la designan como X sub I, pues eso es lo de menos, la letra es lo de menos, lo importante es que entendamos qué quiere decir cada uno. Las X pues son los datos que nos presentan aquí. En esta parte pues se ordena de menor a mayor. En este caso vemos que los datos están con el 0 desde el 0 hasta el 5. Entonces aquí colocamos 0, 1,
Starting out with any new project management software, you 3, 4 y 5, que son las respuestas que dan las personas. Entonces, en esta X, que son los datos, como lo vimos en un video anterior, los datos son las respuestas que dan las personas. Entonces, se les preguntó cuántas veces han ido al cine, aquí van esas respuestas. He ido 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Aquí arriba les voy colocando el resumen. Ahora la siguiente casilla, que generalmente es la frecuencia, se llama frecuencia o frecuencia absoluta, generalmente la encontramos así, o algunos también la escriben como F sub I. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato o el número de veces que se encuentra un dato. Entonces aquí vamos a ver que el primer dato es el dato 0. Y lo que vamos a hacer es contar cuántas veces me dieron esa respuesta. Generalmente yo voy tachando para después no equivocarme. Entonces aquí cuento cuántas veces está el 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí colocamos que el 0 se repite 6 veces, o sea, 6 personas respondieron que van 0 veces al cine durante el mes. Lo mismo se hace con el 1, por ejemplo, entonces voy tachando 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Colocamos aquí 7. No se afanen si de pronto se saltan alguno, porque pues la idea es que como vamos tachando, al final podemos revisar cuáles datos ya escogimos y cuáles datos nos faltó por escoger. Así se hace con todos los datos. Obviamente yo no lo hago en el video para acelerar un poquito el ejercicio. Una vez que hayamos completado toda la casilla de las frecuencias, debemos revisar. ¿Por qué? Porque aquí la suma nos debe dar el número de datos. Obviamente, en este caso el número de datos era 25. Si revisamos aquí, 6 y 7, 13, 19, 23, 24 y 25. Entonces aquí estas últimas casillas son como una forma de revisar si vamos haciendo bien, como pistas para saber si va bien. Seguimos con la frecuencia relativa, que algunas personas la escriben, pues yo aquí la escribo FR, frecuencia relativa, o algunas personas la escriben como H sub I, que como se encuentra el valor que va aquí. Entonces voy a colocar aquí la frecuencia relativa sub I, ya les explico qué quiere decir esto. Es igual a la frecuencia sub I dividida en el número de datos. Algunos lo escriben con N mayúscula o N minúscula, porque puede ser el número de datos o el número de la muestra. Entonces por eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es comprender qué quiere decir esto. Aquí, si ustedes observan, esta casilla es de la frecuencia absoluta. Entonces esta sería la frecuencia número 1, frecuencia número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. O sea que aquí sería la frecuencia relativa número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer el ejemplo de, por ejemplo, esta primera, que como voy a colocar este valor, pues sería la frecuencia relativa número 1. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa número 1? Pues se hallaría dividiendo la frecuencia número 1 entre el número de datos o la N mayúscula, ya saben, ¿no? Entonces, esto es como en inglés, pero más claramente es lo siguiente. Esto se halla dividiendo este número entre el total de datos. O sea, aquí colocamos 6 dividido entre 25. Eso pues lo podemos hacer en la calculadora y da 0,24. La segunda, ¿cómo se encuentra? Entonces sería 7 dividido en 25, que eso me da 0,28. Y así sucesivamente. Entonces aquí, bueno, voy a hacer esta, por ejemplo. Esta frecuencia relativa se halla dividiendo este número entre 25. 4 entre 25, que eso da 0,16. Voy a completar el resto de la tabla. Y como les decía, una vez que hayamos terminado esta casilla, aquí podemos tener una pista de si vamos bien o no. La respuesta aquí, o sea, la suma de todas estas casillas me debe dar 1. En algunos casos estas divisiones no se pueden hacer exactas, o sea, aquí 6 dividido en 25 da exactamente 0,24, aquí da 0,28, pero hay algunos ejercicios en los que la división me da con muchas cifras decimales. Supongamos que da 0,247543221. Entonces no podemos colocar todas las cifras decimales. Por eso generalmente se colocan 2 o 3 cifras decimales. Entonces no se alarmen si al sumar, en esos casos no se alarmen si al sumar les da 0,99, porque eso también querría decir que está bien. Si la división es exacta y da con
dos números decimales o un número decimal, debe darnos 1. Pero no se alarmen si les da 0,99. Seguimos con la siguiente casilla. La siguiente casilla es la de porcentaje. Bueno, a veces esta casilla la hacen algunos profesores aquí, a veces la hacen aquí. Eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es saber cómo se hace y qué significa. Vamos con la casilla de porcentaje. La de porcentaje no es más sino multiplicar. Voy a colocar porcentaje sub i. No es más sino multiplicar la frecuencia relativa por 100. Voy a explicarlo aquí en el ejercicio. Entonces cogemos esta frecuencia relativa y la multiplicamos por 100, o sea, 0,24 por 100, que da 24, aquí me daría 28, aquí 24, aquí 0,16 por 100 daría 16, 0,04 daría por 100 daría 4 y aquí daría 4. Entonces aquí, como sabemos que nos quedó bien, por ser porcentaje, aquí nos debe dar el resultado de 100%. Y vuelvo a decirles, si no nos habían dado todas las cifras decimales, aquí puede que nos dé 99,9%, entonces no habría problema ninguno. Y por último vamos a hacer la casilla de frecuencia absoluta acumulada, que ¿qué quiere decir? Como lo vemos aquí, esta casilla se llama frecuencia absoluta y esta se llama también parecido frecuencia absoluta pero acumulada. Algunas personas hacen dos casillas, que es la acumulada descendente y la acumulada ascendente. Generalmente la más usada es la acumulada descendente, que lo vamos a ver más adelante en otros videos para qué sirve, pero la frecuencia absoluta acumulada no es sino ir acumulando estas casillas. O sea, la primera pues va a ser el mismo número, entonces aquí está el 6, aquí dejamos el 6. Para la segunda casilla, que tenemos que hacer? Acumular esta casilla, o sea, aquí ya vamos a colocar la suma de estas dos, porque vamos acumulando la frecuencia absoluta. Entonces 6 más 7, que es 13. Para la siguiente casilla pues ya acumulamos las 13. Entonces 6 más 7, 13, más 6, 19. Para la siguiente casilla hasta aquí va 19, más 4, que es 23, más 1, que sería 24, y más 1, que sería 25. O bien, Bueno chicos, con eso tenemos lo que es la presentación de lo que es la tabla de frecuencias en su primera parte, la parte más sencilla. Ahora la vamos a ver con la tabla de frecuencias pero para datos agrupados.